muchas gracias. Sí, mi área de experticia, soy profesor en la Universidad Simón Bolívar, se podrá imaginar también, entre paréntesis, cómo me siento, ¿no? Allá, porque allá casi todo el mundo es de oposición. Y, bueno, mucha gente me ha retirado el saludo y todas esas cosas, ¿no? Pero mi área de experticia, yo soy profesor en el área de redes de computadoras, es decir, lo que están tratando de hacer aquí, de conectarse y tal, ¿no? Pero las redes tienen protocolos de comunicación. Eso es un tema técnico. Mi otra inquietud, más hacia el análisis político, el tema de la parodia política y todo esto, me hizo que tratara como de combinar los dos puntos de vista. Entonces, he estado pensando en cómo hacer que los medios comunitarios y alternativos puedan establecer canales de comunicación sin que dependan de una fuente, como dependen los medios tradicionales de la derecha, pues dependen de fuentes como las agencias de noticias, etcétera, sino que los medios comunitarios puedan, sus noticias, digamos, lo que van, digamos, recabando como noticia, lo puedan difundir en otros medios comunitarios de una manera eficiente, porque nosotros podemos imaginar que alguien puede, bueno, llamar por teléfono, mira, aquí pasó esto y tal, entonces el otro lo puede, pero eso es como un poco básico, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos mecanismos para que eso se haga de manera más eficiente, podemos tener un elemento más para la batalla mediática, un elemento más, porque realmente no es lo único. Ustedes saben perfectamente que la batalla mediática se da en muchos frentes. La batalla comunicacional se da en muchos frentes, el Twitter, por ejemplo, y eso hay que abordarlo, ¿no? Todos los frentes, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que, como en contexto, ¿no? Quería poner, ¿no? El tiempo de la dominación comunicacional exclusivamente con medios pasivos, medios unidireccionales, como la televisión. En la televisión, la radio, hablan los que están transmitiendo el programa, pero normalmente no, el vidente, el oyente, no participa. A veces hay, bueno, llamen por teléfono y tal, pero no es común, ¿no? Eso está pasando, está cediendo terreno a Internet como medio de comunicación. Y uno no se puede poner a hablar mucho de futurología porque casi siempre se equivoca, ¿no? Pero sí va a suceder que, bueno, Internet va a absorber posiblemente todos estos otros medios y tiene la ventaja de la bidireccionalidad. Es esencialmente más democrática la Internet, porque, bueno, por esta razón cualquiera puede poner un blog de noticias o un blog de información. No va a tener posiblemente tanta audiencia como los medios tradicionales que tienen un aparato de publicidad muy grande. Como es demasiado democrática, ya lo sabemos, demasiado entre comillas, las grandes potencias están tratando de controlar Internet. Ya lo vimos con los casos Wikileaks, el caso Snowden, cómo están tratando a través de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, de controlar, de ver, de revisar todo lo que pasa por ahí, porque se les está yendo de las manos. En mi opinión, es que la democracia se les está yendo de las manos. Pero eso es un cuento que todavía, digamos, está como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Y por supuesto, estos medios nosotros tenemos que verlos no como que la Internet va a desplazar la televisión, no son excluyentes en el fondo, deben complementarse, debemos hacer uso de todas las posibilidades. Y obviamente estamos en una batalla, una pugna de puntos de vista, de matrices de opinión, como se llama ahora, desde un tiempo para acá. Queremos que prevalezcan, por supuesto, las matrices, por decirlo así, que beneficien a las mayorías o al pueblo, que de alguna manera lleguen más que las que
tratan de engañarnos, ¿no? Son algunas consideraciones previas. ¿En qué se basa la efectividad de esa siembra que hacen los grandes medios de comunicación de la derecha? Esa siembra de las matrices de opinión. Primero que tienen una extensa difusión. Tienen poder económico, poder tecnológico, llegan a más lugares en el mundo, llegan a todo el mundo, básicamente. ¿A dónde llega la gente, los camaradas de Vive que están acá? Posiblemente a Venezuela y ya. Entonces, pero ¿a dónde llega la BBC? Bueno, CNN. Otra cosa que sucede es la repetición. Y argumentos como este, ¿no? Bueno, si lo dice CNN y la BBC y lo dice Fox News, debe ser verdad. Mucha gente razona así. Ustedes lo saben, aunque yo sé que ustedes no se dejan engañar de esa manera, donde estamos en este momento, pero ustedes saben que es así, ustedes lo han visto en amigos, familiares, lo que sea, ¿no? Entonces, y por supuesto aquella máxima famosa que la mentira repetida no sé cuántas veces se convierte en una verdad. Si se repite, termina como calando, ¿no? Entonces tenemos difusión extensa, repetición. Queremos tratar de reproducir un poco eso en los medios alternativos, difusión externa, repetición, cosas de estas, ¿no? Que esas son las técnicas que usan, ¿no? Y ellos, por supuesto, tienen un enorme apoyo no informativo. Esto es tema no digo de una presentación, de N presentaciones, de cualquier cantidad de presentaciones. Nosotros sabemos que a través de las telenovelas, de la programación recreativa, entre comillas, de los juegos de envite y azar, como eran antes las carreras de caballo, los programas de concurso, quién quiere ser millonario, todo ese tipo de cosas, incrementan el deseo de tener, el temor a perder la propiedad privada, cosas de estas, ¿no? Y también, que no es de nada despreciable, las páginas de sociales y estas cosas, cómo vive la gente de dinero y cómo vive la realeza y la farándula, la comidilla de que si el rey, la reina, no sé qué, y las estrellas de cine. Entonces, hay todo un apoyo no informativo que tienen los medios de la derecha, que ellos siembran temores también basándose en temas de esto. Entonces, bueno, podemos repetir todo esto para combatir las matrices de opinión. Bueno, una pregunta interesante, no es que yo tenga la respuesta. Pero por lo menos en temas como los dos primeros es posible que podamos simular o implementar un sistema de difusión de nuestras propias noticias, ¿no? Nuestros propios puntos de vista. Bueno, sabemos que los grandes medios tienen un mecanismo de distribución de noticias muy eficiente. Pero hasta donde yo he podido imaginar o tratar de analizar, no es que exista un plan global detallado. No es que, mira, mañana tú vas a decir que están cortándole el pelo a las mujeres en la calle y eso se esté planificando desde Washington, ¿no? No creo que exista un plan a ese nivel. Quiere decir que no están coordinados de manera estricta. Sí hay un nivel de coordinación, pero no es a nivel estricto, no es a nivel del detalle, no es que cada noticia. Se reúnen, como hace la gente de la CIP, para intercambiar. Mira, vamos a intercambiar información. Entonces ahí están definiendo un protocolo de intercambio de información. Las cosas que yo saque por aquí como titulares, tú me las sacas por allá, y la que saques por allá, yo te la saco por aquí. Hay unos acuerdos de ese tipo, generales, ¿no? Eso sí, es fácil de imaginar. Yo estoy personalmente convencido de que es así. Ellos, por supuesto, no lo dicen. Y han logrado el objetivo de hacer creer lo que les conviene. En cierta medida, Venezuela es uno de los países que más ha podido, y Cuba, por supuesto, y bueno, y otros países, sobreponerse a esa digamos, barricada, ¿no? Que es los medios.
para llegar a la verdad, ¿no? Los medios impiden muchas veces llegar a la verdad. Entonces, hay temas con respecto al intercambio de información. Vamos a suponer que cada uno de nosotros tiene un medio comunitario y está unos impresos, otro en internet y tal. Entonces queremos difundir la información, cierta información, repetirla para que tenga efecto, como hacen ellos. Alguna información, no cualquier información repetirla, sino información que tenga un cierto nivel de relevancia, por ejemplo, que tenga algún tipo de contenido ideológico, no anecdótico solamente. Entonces, tenemos que priorizar esa información que vamos a difundir. ¿Cómo lo podemos hacer efectivamente? Y cómo blindar el mecanismo de difusión. Ahorita, en otra lámina, vamos a ver cómo se está haciendo ahora, cómo estamos haciendo ahora en los medios, según yo lo veo, ¿no? Los medios del sistema nacional, ¿no? Y por supuesto, yo no voy a tocar todos los aspectos posibles de este tema. Esto es un tema extenso. Por ejemplo, el tema del lenguaje. Yo no voy a hablar de eso. El lenguaje con el que debemos dirigirnos es un tema importante. No es el tema de hoy, pero es un tema importante. Ayer puse un artículo en el Correo del Orinoco que se llama La batalla audiovisual, que trata otro tema que no es lo que estamos haciendo hoy, que es justamente que tenemos que darle un poco más de importancia a Internet como fuente de material audiovisual, y no solamente, como se está haciendo, crear BTV comunas, BTV, eso está bien, por supuesto, pero que no hay que descuidar bases de datos de contenidos. Eso es otro tema que no voy a hablar, hoy no voy a hablar de eso. Hay muchos temas muy importantes. O sea, que seguramente alguno de ustedes pensará al final, bueno, sí, pero no hablaste de tal cosa, porque siempre, bueno, sí, es importante, pero hoy me voy a concentrar básicamente en esto. Podemos difundir nuestros puntos de vista con efectividad, con mayor efectividad que lo que estamos haciendo. Bueno, aquí hay unos, no sé si se ven, sí se ven, entonces no se ve bien ahí. Estos son unos grafos que llaman, eso es como para hacer unas pequeñas abstracciones, son sencillas abstracciones, ¿no? Esto es una red centralizada, es decir, aquí todos estos puntos dependen del centro. Esto puede representar cualquier cosa, es decir, esto podría ser, por ejemplo, esto es una abstracción, esto podría ser un servidor y esto podrían ser computadoras conectadas al servidor. Pero como es abstracción, también puede representar otra cosa. Esto puede ser una agencia de noticias y esto pueden ser medios que digamos, se alimentan y alimentan a la agencia de noticias de información. Entonces, podría ser centralizado. Podría haber varias agencias de noticias, cada una de ellas con sus medios subsidiarios, porque existen agencias de noticias casi en cada país, aparte de unas grandes transnacionales, ¿no? Y las agencias de noticias podrían a su vez intercambiar información entre ellas, o podría ser así, y esto se parecería a ¿qué? Una red, pero podrían ser los medios comunitarios, que ellos se comunican entre ellos, sin depender de un ente central. No deberían, en mi opinión. Podríamos recibir insumos, por ejemplo, de la Agencia Bolivariana de Noticias. Eso es una agencia de noticias. O de BTV, o de Telesur. Pero los medios comunitarios deben tener también la facultad de poder retransmitir sus propias informaciones. Es decir, deben cumplir posiblemente los dos roles. Bajar las noticias que están generadas por estas grandes noticias, que son aliadas circunstancialmente, porque si nos meten un golpe, esas no van a ser aliadas. Bueno, uno dice, toquemos madera y todo lo que tú quieras, pero miren lo que está pasando en Siria. Entonces, nosotros tenemos que, y lo que pasó en Irak, en Afganistán, en Libia,
Entonces, esto es una red y vamos a ver cómo podríamos hacer que esta red funcione. Vamos a hacer algunas breves descripciones de ventajas y desventajas de cada una de ellas, ¿no? Esta, que es centralizada o jerárquica, es sencilla, fácil de controlar, pero es débil, depende de una fuente. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para dominar controlar el centro? Por eso al principio esa cita de la canción de Ali I, de que hacen falta muchos golpes para matar al chiripero y con uno solo se mata a la cucaracha. Bueno, ustedes matan a esta cucaracha que está acá y se acabó. Entonces, fíjense ustedes, en Internet ya ha pasado. No sé si recuerdan, uno de los primeros programas de distribución de música se llamaba Napster. Bueno, los reventaron. Tenían un servidor. Ahí no es que ellos tenían ahí toda la música. Ellos tenían ahí como directorios de quién tenían las canciones. Y entonces las canciones las tenía cada quien en su casa y las compartía. Es decir, uno tenía canciones ahí, las compartía con otra gente y se buscaba en ese directorio, en napster.com, y entonces Napster decía, lo tiene él, y esa computadora se conectaba a la mía para bajarse esa canción. Pero el directorio estaba en un servidor. ¿Qué hicieron? Atacaron ese servidor. Ya, se acabó Napster. Mega Upload fue hace poquito. Uno subía archivos ahí hace poquito y el tipo tenía la sede en Nueva Zelanda y no sé qué, para tratar de evitar que Nueva Zelanda se alió, o sea, con Estados Unidos y ya. Y lo reventaron, le sacaron el servidor. Entonces, esto es una abstracción. Entonces, si esto es un tubazo de una agencia de noticias, bueno, esa información fluye casi en forma jerárquica. Un tubazo lo retransmite, todo el mundo se lo jala, pues. Se lo baja y lo retransmite. Una declaración de un presidente. Bueno, todo lo que decía el presidente Chávez, lo que dice Maduro incluso, muchas veces la gente lo retransmite, inclusive medios de la derecha se la pasan todo el tiempo buscando las pifias y cosas de estas, y cuando no hay pifia la inventan. Y el mismo, bueno, más aún, por ejemplo, lo que diga Obama, porque, bueno, está más pendiente, hay más gente en el mundo pendiente de lo que dice Obama que de lo que dice Maduro, porque Obama tiene no sé cuántas bombas atómicas y verdad que está pendiente de lo que dice él, ¿no? Entonces acaba de decir que, bueno, que lo de Siria, como se echaron para atrás Inglaterra y Francia, se están medio echando para atrás, entonces Estados Unidos se reserva el derecho de ir solo. Entonces la gente, todo el mundo reproduce eso inmediatamente. Entonces, pero como hablamos en términos abstractos, matas esta fuente y ya se acaba el tema, ¿no? El tema de la distribución de las noticias. Si es descentralizado, bueno, ya no tenemos el talón de Aquiles, que es ese centro, tenemos varios, o sea, si elimino quedan otros, pero si queremos enviar una noticia que llegue a todas partes, es un poquito más ineficiente, porque vamos a verlo de manera sencilla, es como el juego del teléfono, ¿no? Esto pasa para acá, a lo mejor la noticia llega desvirtuada, no es tan efectivo como el acceso directo. O sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Fíjense que todavía quedan programas para bajarse cosas, música, eso como Emule, los torrents. El mismo Wikileaks, ellos, a pesar de que es un solo wikileaks.org, me parece, ellos detrás de ese nombre tienen un montón de servidores por todas partes del mundo de gente que sí, son como espejos de gente que puso un servidor con la misma información. De manera que hay algo de esto. Si cuando yo me conecto a wikileaks.org, de pronto ese .org me redirige acá, y si me conecto otro día me redirige acá. Y entonces hay muchos. No puedo, y además en muchos países que Estados Unidos tendría que buscar negociar uno a uno con todos los países para ver cómo eliminar esos servidores, cómo criminalizarlos básicamente en cada uno de los países para eliminarlos, ¿no?
Por ejemplo, si son varias agencias de noticias que están concertadas, esto sería un mecanismo donde ellas se intercambian noticias que después bajan a los medios y entonces con eso llego a todas partes. Si hay declaraciones de presidentes concertadas, bueno, ¿a quién no le parece evidente que Hollande, Cameron y Obama se pusieron de acuerdo para decir que Siria le echó bombas químicas a su gente? O sea, el gobierno sirio. Todos lo dijeron al mismo tiempo. Ahí hay una concertación. Entonces todo bajó al mismo tiempo en los diferentes, sobre todo lo tomaron las agencias de noticias y bajaron ahí mismo, a todas partes. Entonces, bueno, el tipo distribuido, tipo chiripeo, ¿no? Ventaja, más democrático, más horizontal, no necesita fuentes, lo cual puede ser bueno, pero la diseminación de noticias es lenta e inefectiva. ¿Por qué? Porque si yo genero una noticia acá, ¿cuánto tiempo tarda en llegar acá? A menos que yo lo publique en una fuente que lo puedan ver todos, ¿no? Si yo empiezo a diseminar, eso puede ser lento e ineficiente, puede ser, al final, como en el juego del teléfono, llega la información con ruido. Entonces, y nosotros queremos poner nuestras propias matrices de opinión, si es que las queremos llamar así, porque la matriz de opinión, ese término ha tenido connotación negativa. Entonces, pero queremos poner nuestros puntos de vista, pues. Entonces, y queremos que se difundan. Entonces, el Twitter es un poco así. Uno retuitea cosas que después otra persona después la retuitea, es decir, ahí no hay. Uno podría pensar que esto es una abstracción de cómo se difunde la información en Twitter. Los medios alternativos podrían ser así, en caso de que tengan, porque el escenario más negativo es que los medios alternativos sean simplemente un montón de punticos, sin conexión. Y que me parece que en muchos casos puede ser así. Son un montón, los medios alternativos ojalá fueran así. Yo voy a proponer algo mejor que esto, pero ojalá fueran así, porque puede ser que muchos medios están aislados, simplemente ellos se bajan noticias de varias fuentes y las ponen y localmente actúan como un medio normal, pero ¿qué fuentes usan para bajar noticias? Bueno, las que les parezcan, a lo mejor bajan noticias de ABN, de Rebelión, cosas de esas, bajan información, ¿no? Pero igual, bueno, los rumores funcionan así. Se van expandiendo. Este le cuenta a estos dos, este le contó a estos tres, y así, a este le llegó el rumor desde aquí, y se van expandiendo. Entonces, los rumores funcionan de esa manera, y por eso es que los rumores son tan difíciles de combatir. Un rumor, hasta lo dijo Rendón, sí, yo uso el rumor es buenísimo, el rumor es un arma poderosa. Lo dijo en una entrevista, pues, en CNN. Exacto. Entonces, el rumor es poderoso como mecanismo. No se puede, es difícil de combatir. Entonces, sí. Lo usa, digamos, con otros medios, Twitter, rumor, ese tipo. Con los teléfonos celulares. Exactamente. Entonces, pero también se usa en escenarios de resistencia, en escenarios de guerra, en escenarios, o sea, la gente empieza oye, ¿cómo haces tú si te invadieron, qué sé yo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, no sé qué? ¿Cómo haces tú estás invadido, tienes controlado todos los medios, tú tienes que difundir noticias de una manera de este tipo, ¿no? De este tipo. Y si somos medios de comunicación alternativos, comunitarios alternativos, deberíamos trabajar así. En este momento tenemos el apoyo del gobierno. Así lo tienen que ver los medios de comunicación alternativos. Tenemos el apoyo del gobierno, pero podría no pasar. Tenemos que armar una red. Y por supuesto, esto puede ser mixto, y esto se va pareciendo a lo que yo les voy a
a comentar. Yo puedo tener una red donde todos se comunican y puede haber algunas fuentes que ayudan a que la redistribución de información se agilice. Unas fuentes, yo podría tener unas fuentes o unos, bueno, en lenguaje de grafos, estos se llaman nodos, unos puntos que puedan agilizar la redifusión de la información, porque si yo una información solo la transmito de esta manera, a través de la red básica distribuida, pues va a tardar mucho en llegar. En cambio, si yo distribuyo aquí y este está conectado con este distribuye rápidamente para acá. Entonces, uno puede agilizar esta información. Entonces, estos son simplemente abstracciones con ejemplos, ¿no? O sea, estas son maneras de cómo se distribuye la información. Aquí está como ejemplo, medios comunitarios en web con fuentes de medios más grandes que los apoyan. Bueno, he estado hablando de protocolo, entonces ya muchos de ustedes están diciendo que es un protocolo. Bueno, una definición adaptada a la ponencia de hoy, a lo que estamos hablando hoy. En un escenario de intercambio de información entre diversos actores, es como una normativa o un conjunto de acciones preconcebidas, una chuleta que tienen que tener los medios y ejecutarla, digamos, a diario, ejecutarla para poder redistribuir la información. Esa chuleta, cada actor, de acuerdo con sus funciones, va a actuar de esa manera. Yo quiero ser bastante enfático en que los medios comunitarios deben conservar su autonomía. No se trata de que la chuleta es impuesta, ni nada de ese estilo. Los medios comunitarios y alternativos deben tener su nivel de autonomía y deben voluntariamente, en todo caso, aceptar que van a hacer esa chuleta, aparte de sus funciones normales, no en sustitución de lo que hacen, sino que van a contribuir con la difusión de noticias, pero van a hacer su trabajo de siempre. O sea, y eso por una parte. Y por otra, quiero insistir en que esa chuleta, ese protocolo, el protocolo es como decir cómo funciona globalmente, y eso se expresa en una chuleta para cada uno, por decirlo así, ¿no? Una receta para cada uno. Entonces, yo hago una propuesta hoy, producto de mis reflexiones, pero eso no tiene mucha probabilidad de éxito si no se discute con los mismos medios, si no se modifica, mira, pero esto no va a funcionar porque hay cosas que no todos tenemos la capacidad de verlo todo. Exacto, o sea, hace falta meterle un poco de inteligencia colectiva, hace falta meterle un poco de el día a día, de la experiencia del día a día de todos, ¿no? Pero bueno, eso sería un protocolo. ¿Cómo hacen ellos? ¿Ellos quiénes son? Bueno, la derecha. Vamos a ver un poco, analizar qué hacen. Bueno, hay unas corporaciones mediáticas que son megafuentes de información. Fíjense, cuando hablo de corporación mediática, no es CNN, no es Fox News, sino los dueños de ellos. Por ejemplo, CNN pertenece a Time Warner. Time Warner es un conglomerado de empresas mediáticas que tienen cosas de televisión, de cine, de radio, de periódicos, todo eso. News Corporation es un conglomerado también, es dueña de Fox News. El dueño de esto es famoso, ¿alguien lo conoce? Sí lo han oído nombrar, pero no lo asocian. El dueño de News Corporation, Rupert Murdoch. ¿Alguien va a hablar? Lo nombra siempre Cristina González en sus programas de radio y tal. Bueno, un magnate australiano que compró cuanto periódicos por todas partes del mundo, tiene los tabloides británicos, tiene Fox News, tiene, no sé, en Estados Unidos también tiene, no sé cuál, el New York Times, no sé, tiene bueno, entonces estas corporaciones mediáticas
se han movido en un contexto de neoliberalismo. Entonces, como ustedes saben, en el liberalismo el pez gordo se come el pequeño y va engordando. Entonces se han ido haciendo cada vez más fuertes. No necesitan de mucha coordinación, como hablaba anteriormente. Simplemente con responder al modelo capitalista se convierten, es decir, yo tengo patrocinantes. ¿Quiénes son mis patrocinantes? No sé, Chevron, las grandes empresas, IBM, Microsoft, todas estas empresas son mis patrocinantes. Entonces yo primero no puedo hablar mal de ellos. ¿Ah? Pfizer, todas estas. No puedo hablar mal de ellos. Y segundo, tengo más bien que promover cosas para que les vaya bien a ellos, para que me vaya bien a mí, etc. O sea, simplemente con reproducir el modelo capitalista ya tienen más poder económico. Y sí pueden coordinarse para asuntos extraordinarios, como en este momento la satanización del gobierno de Siria. Hay un nivel de coordinación, pero no es estrictamente necesario. Todos tienen su objetivo claro y lo que dice uno y lo que dice otro al final se va a parecer. Y sucede que empresas de comunicación más pequeñas reproducen el comportamiento de las grandes, como Globovisión, Venevisión, reproducen el comportamiento de esas compañías grandes y que a su vez se convierten en fuentes de otras más pequeñas, de periodiquitos como Sexto Poder y todas estas cosas que ya están un poquito más abajo en ese nivel de esa jerarquía por tamaño, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Pero reproducen el comportamiento de ellos. O sea, son imitadores, pero a escala pequeña, ¿no? Entonces, sus protocolos de intercambio, ¿cómo diseminan la información? Bueno, las empresas mediáticas medianas, regionales, replican el modelo de las grandes, copian sus estilos, copian sus programas, que consideran garantía de éxito. Ese programa, ¿Quién quiere ser millonario? Es un programa que está en todas partes y para tenerlo es una franquicia, hay que pagar, ¿no? Compran, retransmiten programas noticieros. Vemos cómo se retransmite CNN en Globovisión y esas cosas. Y los toman como fuentes primarias de información. Son brazos de esas grandes corporaciones. Y cuando generan información local, lo hacen bajo esa misma perspectiva, y alguna de esa información local también sube y después la diseminan las grandes corporaciones, ¿no? ¿Dónde se genera la información? Bueno, tradicionalmente en las agencias de noticias. Associated Press, la francesa, la española, la británica, Reuters, etcétera, etcétera. ¿Qué es una agencia de noticias? Bueno, alguien aquí que es periodista sabe más que yo de esto. Bueno, son empresas que tienen corresponsales en todas partes del mundo y que el corresponsal genera la noticia y se la manda a la agencia, y la agencia a su vez esa información la vende, porque hay que estar suscrito. Entonces viene, por ejemplo, el Nacional, el Universal, todo eso, le compran a la agencia de noticias, no sé en qué términos, si es un pago mensual, si es pago por noticia, no sé en qué términos se hace eso, pero las agencias de noticias son grandes y aliadas del poder, grandes corporaciones. Pero también las grandes cadenas de televisión le han hecho la competencia a estas agencias de noticias. Las grandes cadenas de televisión, como la BBC, Deutsche Welle, que son públicas. Podríamos hablar, en el caso nuestro, Telesur, pero Telesur tiene otro enfoque. Las privadas, CNN, Fox News, son grandes cadenas de televisión que generan noticias. Y localmente se generan noticias. Bueno, en Venezuela había, no sé si era privada, de empresa siempre fue pública, después fue ABN, bueno, no sé. Pero puede haber agencias de noticias aquí perfectamente, pero los canales de televisión cumplen ese papel perfectamente, como en este caso. La BBC posiblemente tiene más corresponsales que EFE, y la BBC es una
una corporación de medios de radio y televisión, más que una agencia de noticias como tal, ¿no? Entonces, las grandes fuentes de información sí compiten entre sí. Ellas están compitiendo como empresas que son, pero tienen la misma perspectiva ideológica y las noticias normalmente son similares, en caso tal, ¿no? En caso tal de que no se comuniquen. Entonces, tenemos la ilusión de una diversidad de fuentes de información. Es decir, no, eso lo dijo F, lo dijo Reuters, lo dijo no sé quién, pero casi todas me dicen lo mismo. Hay algo sospechoso. Tendemos a pensar que están de acuerdo. Yo sostengo que a veces se ponen de acuerdo, pero a veces no es necesario que se pongan de acuerdo. Ellos van a generar la noticia desde el mismo punto de vista, porque esa es su mentalidad, ¿no? No es como, no, que hay un ente ahí diciendo, mira, tú haz esto, haz lo otro, un ente supranacional que hace eso, no es estrictamente necesario. Entonces, funciona un poco así también. Cada agencia o cada fuente de información genera noticias, pero ocasionalmente sí se ponen de acuerdo, porque yo sí creo que ocasionalmente en casos como bombardeo de Irak, bombardeo de Siria, sí creo que hay un nivel de comunicación. Aquí tenemos la Sociedad Interamericana de Prensa, que yo la llamo de magnates de la prensa. La Sociedad Interamericana de Magnates de la Prensa, porque son puros medios, o sea, se reúnen nada más los dueños, ¿no? No los periodistas. Y entonces ellos, ¿qué hablan? Tienen unas conferencias públicas donde se ponen a hacer denuncias de que la libertad de expresión y no sé qué, pero luego tienen unos almuerzos o píparos donde se ponen de acuerdo, ¿no? En privado se ponen de acuerdo para ciertas cosas, ¿no? Entonces, ellos obviamente tienen acuerdos de retransmisión de información, etc. Y en la práctica, por supuesto, es mixto, porque en la era Internet nosotros vemos una noticia, bueno, la ve Globovisión, que está colgada en el Miami Herald, y ahí mismo se la jala y la pone. O la ve que está colgada en cualquier medio, no necesita que sea una gran agencia, ¿no? Entonces, algunas fuentes, esto lo digo como sospecha, cosa que todos sospechamos pero que no tenemos las pruebas, parece que son como las encargadas. Mire, lo que diga ellos lo reproducen. Entonces, a lo mejor en la CIP se habló de eso. Lo que diga esa gente, lo que ponga el Miami Herald, todos lo ponen en Latinoamérica. O en el país de España, porque hay un país en Uruguay también, no sé, el país de España, en fin, puede que haya algunas, pero hay fuentes de información, en resumen, hay fuentes de información, hay acuerdos, es decir, hay un protocolo, es decir, cada quien tiene su chuleta. Este tiene su chuleta de que lo que diga yo lo digo. Esta tiene su chuleta que dice, bueno, si me lo manda, yo lo bajo aquí. Y lo que me suba, si lo considero suficientemente importante como atacar a los movimientos populares, progresistas, todo eso, yo lo retransmito. Tomo una decisión y se lo mando a otras, lo publico y se lo mando a otras para que lo pongan también como su información. Es decir, ellos tienen un protocolo, una chuleta cada uno, aunque esa chuleta no esté escrita en un papelito, tienen una manera de actuar. Se podría escribir en un papelito, si no lo han hecho, se podría hacer. Exactamente, sí, hay muchas, aquí a este nivel, a nivel bajo, un periodista o por lo menos Globovisión, cuando sacó que en la cárcel, ¿cuál era la cárcel? Que salieron en el Rodeo, que hubo unos tiros que eso se lo pusieron editando, se pusieron unos tiros que no existían en el sonido ambiente, mezclar, bueno, eso es facilísimo. Yo con los programas de radio, eso es facilísimo. Ustedes mezclan lo que quieran, ¿no? Lo puede hacer cualquiera en su casa, con una lacto. Entonces le metió ruido y tal. Entonces esa información se difundió, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí hay gente que está seleccionando las noticias que tiene esa orden, tiene esa receta, esa chuleta. Si hay es un protocolo, eso es lo que se llama en términos de redes, un protocolo distribuido. Un protocolo distribuido. ¿Por qué es un protocolo distribuido? Porque cada uno actúa independientemente, entre comillas, y entre todos se cumple un objetivo. Es decir, no están esperando una orden superior. Cada quien tiene su chuletica. Y yo veo, ajá, mira, llegó una noticia mala sobre Venezuela. Bueno, la retransmito. Le doy play, la reenvío. Cada quien, no están esperando a que alguien desde Washington le diga, mira, retransmite esa noticia. No están esperando eso. Ellos ya tienen sus instrucciones. Pues. Pero hagan unas excepciones. Pongan eso, pónganlo. También, sí, eso una cosa no quita la otra. Sí, en casos como estos, por eso que yo pongo el caso como de Siria y de estos casos así que hay que crear una matriz de opinión muy fuerte internacional. Seguramente que hay una llamada telefónica, mira, necesitamos crear este ambiente, es un ambiente además que la opinión pública favorezca la invasión o el bombardeo y entonces, pero eso no debe ser una llamada a los a los empleados que hacen la retransmisión, es una llamada directa al presidente del medio. Y el tipo llama al tipo, mira, ponme esto. Eso es un tema muy importante. Fíjate tú, porque tú ves los compartimientos y la cosa. Yo no estoy tocando ese tema hoy, porque ese es el tema de selección de qué es lo que voy a retransmitir. Es fundamental, pero por favor no vayan a creer que porque no lo aborde no considere que es importante. Es importante. Sí. Claro, entonces hay muchas técnicas de, por decir, inundación de lo que llaman a veces cortinas de humo y cosas de estas, ¿no? Hay muchas potes de humo y cosas de estas que son cosas importantes. Yo lo que estoy abordando hoy es una parte del problema, que es cómo hacer un mecanismo que sea resistente, que sea blindado, o sea, que yo pueda retransmitir cosas. Aquí estoy hablando de lo que existe, lo que ellos tienen. Ahorita voy a empezar a hablar de lo que nosotros podríamos tener, ¿no? Entonces, pues, como para ejemplificar, voy a empezar a hablar de lo que nosotros podríamos tener, aparte de ese chiripero conectado, pero muy, de manera muy distribuida, ¿no? Esto es justamente lo que vamos, aquí quería llegar yo, por decirlo así, ¿no? Perdón. Bueno, tenemos medios comunitarios alternativos. Actúan con independencia, eso es importante, ¿no? No se están dejando engañar, ¿no? Actúen con criterio propio, eso es importante. ¿Pero es eficiente el modelo descentralizado para difundir la información? No mucho, por eso que les decía, ¿no? Un modelo que yo pueda enterarme regionalmente de lo que otro publicó y después por alguna razón pasó a otra región y se fue difundiendo, total que la información puede fluir, pero lentamente, y se le puede añadir ruido en el camino. A veces no queda otra, sino que debe ser así. Hemos hablado de escenarios de guerra también, no hay otra manera, pero digamos, podríamos hacer algo para que sea un poco más eficiente. Vamos a hablar de qué estamos haciendo ahora. Los medios comunitarios y los medios regionales difunden informaciones generadas localmente. Normalmente no salen del ámbito local, son informaciones. Si ustedes ven un periódico
un periódico local en, vamos a poner una ciudad pequeña, vamos a poner, qué sé yo, Villa de Cura. Bueno, más que todo es el anecdotario local, ¿no? Si tiene una orientación ideológica, pues el anecdotario local, pero con cosas, con orientaciones, ¿no? Para poder difundir cosas de interés. Y sí, eso sí, nos bajamos noticias, ya lo vamos a poner aquí. Ellos sí pasan noticias nacionales, aparte de las locales. Pero para que una noticia, que algo que haya sucedido ahí, trascienda, hoy día no sucede, a menos que sea una catástrofe. Casi una noticia importante, como por ejemplo que hay una huelga porque hay un, qué sé yo, el depósito de la cerveza está tratando mal a los empleados y hay una huelga, lo que sea, con dificultad, a menos que haya un corresponsal de ABN o algo de eso, digamos, con dificultad trasciende. Las informaciones no locales suelen difundirse, no suelen difundirse en otras regiones. Los medios alternativos sí redifunden información de esas fuentes de información que tenemos, como ABN, Telesur, BTV, pero ¿es seguro ese modelo? Acuérdense del golpe. Bueno, no teníamos Telesur. Fueron a tomar BTV. Ya está. En ese momento estábamos un poco en pañales, ¿no? En el tema de sistema de medios públicos. Ahí estaba claro, BTV, y nosotros cuando recuperamos BTV también lo teníamos claro. Si no recuperamos BTV, no recuperamos. No nos recuperamos de golpe. Sí. Hubo casos, claro, porque hubo radios como la Radio Fe y Alegría, y hubo radios que sí continuaron transmitiendo, había muchas emisoras y algunas que sí continuaron transmitiendo, pero Radio Nacional sí la tomaron, y la Radio Nacional de Venezuela es la que se oye en todo el país, de cobertura nacional, esa la tomaron. Exactamente. Exactamente. No recuerdo si en ese momento, sí creo que sí tenía internet ya, en ese momento, no recuerdo bien. No tenía. Bueno, ese modelo, Telesur, todo el mundo sabe dónde está. Bueno, la gente que le tiene el ojo puesto sabe dónde está. A lo mejor alguno de nosotros no sabe. Creo que está por allá arriba por Boleíta en la parte alta. Pero hay un golpe, mandan unos militares y ya. Se acabó Telesur. O sea, nosotros tenemos que prever escenarios como hacen todo el mundo, políticos, militares, todos esos escenarios. Exactamente. Exactamente. Los medios comunitarios tienen ese gráfico que vimos antes de punticos amarillos, también eso tiene eso de punticos amarillos. Si empezamos a retransmitir, pero si toman CanTV, posiblemente la gente ya no puede en fin. Sí, pero podríamos tratar porque si son muchos nodos, no es que no puedan eventualmente acallarlos, pero es como el asunto de la cucaracha y del chiripero, tienen que caerle a todas las chiripas, tienen que darle una por una, y eso lleva tiempo. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué debemos considerar en un protocolo de intercambio de información? Los objetivos, diseminar nuestro punto de vista, fortalecer la conciencia, combatir las matrices de opinión. Oye, no sé cuánto tiempo, si me pasé o sea, bueno, ya voy a terminar. Debe ser resistente, blindado, resistir escenarios hostiles, opresión, invasión. O sea, los medios comunitarios como barricada, después de que, no sé, el BTV y Telesur caen, los medios comunitarios quedan ahí. De hecho, eso fue más o menos lo que pasó, y los celulares, ¿no? Tenemos que
pensar en comunicación segura, planes de contingencia, pero incluso en escenarios no catastróficos como el actual, también tenemos que tener nuestros mecanismos de difusión, porque para ir aceitándolo para los casos de catástrofe, pero también porque hay informaciones que no se retransmiten, no se redifunden. Exactamente. ¿Cómo no? Sí, sí. Ahorita. Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, no, eso se lo mando por correo a todos, no hay problema. O lo pongo en internet, lo que sea, y lo copian. Entonces, tenemos que decidir si el flujo de información va a ser jerárquico o distribuido o mixto. Ya estamos medio visualizando que debe ser mixto, más bien distribuido con algo de mixto. Tenemos que ver cómo es la organización regional, la interrelación con las fuentes de información aliadas, cómo debemos interrelacionarnos con ABN, con BTV, etc. Si alguien, desde un punto de vista, por decirlo así, miope, desde mi punto de vista, si alguien dice, no, pero es que los medios alternativos tienen que reproducir lo que dice, son un brazo de la política comunicacional del gobierno, por lo tanto deben decir lo que dice BTV, lo que dice, yo creo que no. Deben ser autónomos, además que si fuera así, entonces tenemos el escenario jerárquico, es decir, matan BTV y se acabó todo. Creamos una debilidad. Si nosotros decimos que los medios comunitarios tienen que ser autónomos y tener la posibilidad de redifundir sus propias informaciones, relacionándonos con esas fuentes de información importantes, pero tienen que tener la posibilidad de redifundir porque eso es lo que los va a hacer fuertes. Entonces, yo creo que hasta el mismo gobierno está interesado en que los medios de comunicación comunitarios sean autónomos. Y la selección de contenidos es un tema importante. ¿Perdón? No, y que deberían realmente ser considerados como fuentes, aunque esto no es tan fácil, porque hay que vencer toda una inercia en otro sentido, deberían ser considerados como fuentes. Y de hecho se ve, por ejemplo, los periódicos como Ciudad Caracas, etcétera, y todos los que hay, que uno, para mí, me llamaba mucho la atención, yo decía, pero todo esto es como demasiado local, todo esto es como, y luego me di cuenta que es como debe ser. Sí, sí. Estamos acostumbrados a esquemas que no... Sí, sí, sí. Bueno, justamente en el esquema que voy a proponer es justamente los medios comunitarios se convierten en fuentes también. Se convierten en fuentes y no solamente en reproductores de noticias de fuentes importantes, entre comillas, ¿no? Eso es fundamental y eso es lo que está abordando ahorita las láminas siguientes. Eso es básico. No podemos reproducir todo. Que a una señora el gatico se le subió un árbol, no lo podía bajar. Sí, pero eso no puede ser lo que vamos a redifundir a nivel nacional. Eso es importante localmente, pero no. Entonces, los contenidos, tiene que haber autonomía de los medios comunitarios, pero compromiso también en el mecanismo, en el protocolo, puedo decirlo así, ¿no? Decisión sobre contenidos de interés general, y aquí empieza a aparecer este término. Los contenidos de interés general, lo que tenemos que tratar de ver cómo difundir los contenidos de interés general. Y hay un compromiso de difundirlos, ¿no? O sea, hay que hablar sobre el compromiso de difundirlos, ¿no? concretamente en Valencia, entonces que te lo magnifican, o sea, buscan una muestra para decir que entonces el sistema de salud está en crisis. Nosotros tenemos que hacer al revés, nosotros damos un contenido que habla bien de los esfuerzos que está haciendo desde el gobierno,
Sí. No, de eso hay cantidad de ejemplos, ¿no? Uno de los que más me gusta porque es surrealista ¿se acuerdan cuando hicieron el viaducto? Que hicieron primero una vía alterna y entonces se pusieron los tipos así a ver que los pernos no estaban bien apretados. No, eso era casi, mira, era para morirse de la risa realmente. Era un perno que estaba mal apretado y entonces eso era que Venezuela se está cayendo a pedazos. Un perno mal apretado. Sí, exactamente. Sí, exacto. Ajá. Y después él se burlaba y exageraba también y decía que hay tantos escuálidos que todavía dicen que ahí no hay ningún, ¿cómo se llama? El viaducto. Que pasa por debajo. Es decir, es un estúpido, ¿no? Es una forma de una mofa. Sí, un amigo mío decía, cuando hicieron el viaducto deberían poner así un letrero que diga, escuálidos por acá. Y agitar por el viaducto. Sí, exacto. Sí, no, nosotros hasta lo pusimos, algo de eso. Bueno, entonces, esta es la propuesta. Yo lo llamo propuesta para iniciar la discusión con los medios. Es para arrancar la discusión con los medios, porque como digo, los medios son los que más tienen cosas que... Yo soy un puntico, porque tengo un medio, pero un puntico en ese grafo que vimos antes lleno de punticos. Entonces, la idea sería que sea distribuido, pero con unas coordinaciones de difusión. Aquí está el concepto que yo voy a introducir ahorita. Unas coordinaciones de difusión. Es decir, aquí tenemos muchos medios. ¿Y qué son estas coordinaciones de difusión? Son entes que tienen que ser elegidas por los propios medios, no están puestos desde arriba, son elegidas por los propios medios, entes que están recibiendo información de los medios y tomando decisiones acerca de qué se redifunde. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. Entonces, y por supuesto, ellos también reciben, así como cada uno recibe información, ellos pueden reciben información de las fuentes aliadas y pueden tomar decisiones sobre información que viene de las fuentes aliadas y decir, vamos a redifundir esto. Sin que le quite la autonomía a un medio de redifundir lo que él quiera. No tiene por qué quitarle esa autonomía. Nosotros no queremos, la idea de esto no es que la gente no ponga noticias, sino que ponga algunas que nos interesa redifundir porque nos interesa el tema, los dos temas que hablamos al principio, el tema de la difusión masiva y el tema de la repetición. Cuando tenemos difusión masiva, o sea, que llega a todas partes, y tenemos el tema de la repetición, ya empezamos a poner el pie en las matrices de opinión, empezamos a hacer un poco, contrarrestar sí, exacto, contrarrestar otras matrices que ya tenemos, pues que ya se están generando en los medios de la derecha. Entonces tenemos tres tipos de actores, los medios comunitarios alternativos, las coordinadoras de difusión y las fuentes de información aliadas. Cada uno tiene su chuleta, como hablamos antes, su récipe, su receta, ¿no? Su chuleta de cómo debe actuar. Bueno, esta ya sabemos cómo actúa. Tiene sus corresponsales, reciben noticias, las generan, las ponen en la página web, se las pasan a BTV, a RNB, etcétera, etcétera, y bueno, y se retransmiten, ¿no? Y estas dos, esta tiene su rol y esta tiene su rol. Lo que hay que discutir más para que tenga éxito entre todos los medios es cómo conformar esto. Hay algunas ideas, digo las coordinadoras de difusión. Entonces, los medios de comunicación, los medios comunitarios alternativos deben elegir quiénes pertenecen a las coordinadoras de difusión y debe ser, los mismos medios deben conformar. Es decir, puede ser, por ejemplo, una selección, algunos que se les delega esa función rotativo.
O sea, hay una cantidad de elementos que podemos incorporar en ese mecanismo que no está definido. Yo no lo he definido porque, lo he dicho ya como 3 veces, es cuestión de que hay que decirlo entre todos, ¿no? Entonces, puede haber agrupación regional en cada coordinadora de difusión y el mecanismo de selección debe ser definido entre todos, ¿no? Entonces, estos dos actores se están comunicando fuera de línea, como dice en inglés, offline, ¿sabes? No a través de las páginas, sino se están comunicando por por correo electrónico, se están comunicando, mira, estamos redifundiendo esto, dale, pum, lo pongo. Redes privadas, por mensajito de texto, puede ser, o sea, tiene una comunicación fuera de línea. Y cada uno pone en su página lo que decide, pues. Pone, como les digo, lo que siempre pone más lo que viene de la coordinadora de difusión. ¿Cuál es la chuleta de los medios comunitarios? La chuleta de los medios comunitarios alternativos. Primero, difundir las informaciones que deciden transmitir a su audiencia, lo que siempre han hecho. Aquí no hay la idea de restringir a nadie. Pero adicionalmente, le proponen informaciones de interés general a las coordinadoras de difusión. Es decir, mira, pasó esto aquí hay una huelga de una empresa X y bueno, porque esta gente los quiere maltratar, explotar, esto es un caso típico de explotación, lo que sea. Y se lo paso a mi coordinadora de difusión. Después la coordinadora decidirá qué hacer, pero mi función como medio comunitario, aparte de las de siempre, sería proponer informaciones de interés general, las que yo considere de interés general. Y ya, en principio, me voy a restringir de enviar la información del gatico que se subió al árbol, y eso ya no las voy a mandar, porque ya yo sé que eso no va a ser redifundido. Bueno, la otra cosa eso es como subir la información a la coordinadora. La otra es publicar la que me baja de la coordinación. Publicar las informaciones que las coordinaciones de difusión les pasen. A menos que hayan conflicto de intereses con los objetivos de ese medio comunitario. Hago esa aclaratoria, no se me ocurre nada, pero también un poco para decir, bueno, si tú vas a publicar todo lo que te mande la coordinadora de difusión, pero si tienes algún problema, digamos, que no te gusta esa noticia o está en conflicto de intereses, alguna te la puedes saltar, tampoco es algo... ¿Y ese ya hay los medios en ese caso, si yo investigo, paso información, serían los méritos los de arriba o los mismos que pasan información, las fotos, esas cosas? Yo supongo que el mérito es quien sacó la información, el mérito es el medio comunitario que obtuvo la información. Hay que redifundirlo con ese mérito, con esa... Sí, son derechos de autor, por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Ajá. Sí. No. Yo creo que ese es uno de esos, sí, ese es uno de esos cabos sueltos que hay que ir armando entre todos, ¿no? Pero yo supongo que el mérito tiene que ser del que sacó la noticia, ¿no? Y por supuesto, participar en la selección de los miembros de la coordinadora de difusión. Esa es la chuleta del medio comunitario alternativo. Hacer lo que siempre ha hecho, hacer su periodiquito o periodicote, en papel, en web, como sea, y adicionalmente estar en contacto pasando la información a esta coordinadora o a esta coordinación y recibir información y publicarla, porque estas coordinaciones son las que van a crear esas informaciones que nos interesa redifundir.
Sí. Perdón, recordando que las redes sociales siempre existieron. Ahora tienen una serie de medios tecnológicos y eso ya no tiene vuelta atrás. Pero las redes sociales son la gente. Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Pero también quienes tienen que tener más conciencia de eso son justamente estos medios comunitarios alternativos, son los que tienen que poner a rodar esas bolas entre la gente. Para eso están más cerca de la gente. Están más cerca de la gente. Entonces, es otro de esos temas importantísimos que no estoy abordando con detalle aquí, en efecto. Ya tenemos varios, ¿no? El lenguaje, el tema del boca a boca, o sea, hay muchos temas aquí, cada uno pues, puede llevarse uno o varios foros, ¿no? Pero un poco aquí estamos hablando de cómo se intercambia información para que haya una especie de alternativa a las matrices de opinión, para no llamarlo matrices de opinión, que ya tiene su connotación negativa, ¿no? ¿Qué harían las coordinaciones de difusión? Que es otro tipo de actor. Ya vimos que harían los medios comunitarios que ya existen. Esto es un ente nuevo que se está creando. Un ente, una coordinadora o una coordinación entre, o varias. De hecho, yo no estoy hablando de una sola coordinadora. Ustedes vieron en el dibujo que había dos. En el dibujo les puse dos en azulito. Pero la idea es que haya muchas. Y que esas coordinadoras, porque va a ser más fácil entre las coordinadoras comunicarse, pues son menos que directamente entre los medios, ¿no? Entonces, reciben propuestas de informaciones de interés general de los medios comunitarios, de fuentes de información aliada y de otras coordinadoras de difusión. Por ejemplo, una coordinadora de difusión en el Zulia recibe de Falcón y recibe de los Andes o algo así. Entonces, hay que tomar decisiones de qué es lo que se baja, qué es lo que se sugiere como información de interés general, mecanismo de difusión. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué no se las pasan a ABN? Para que ABN las baje para todo. Bueno, por la misma razón que estamos hablando desde el principio. Eso es una fuente de información gubernamental. Tenemos la gran suerte de que el gobierno en este momento histórico está apoyando a los movimientos populares, pero es un ente gubernamental. Podría no ser así. Entonces, estoy hablando de una solución que le permite a los medios comunitarios alternativos tener sus propios mecanismos, ¿no? Sin desconectarse, por supuesto, de los medios de información, de la fuente de información aliadas. ¿Qué hace la coordinadora de difusión? Reciben las propuestas, seleccionan las informaciones de interés general. Esto es otro gran tema que habría que discutir. ¿Con base en qué criterios se van a seleccionar las noticias? Tienen que tener cierta universalidad, nada del gatico que se subió, no sé qué, pero tiene que tener valor ideológico la noticia. Ya al tener coordinaciones esta gente puede tener agendas de formación ideológica, de formación en general, un poco más, que también deberían tenerla los medios comunitarios, pero y alternativos, pero que, digamos, estas coordinaciones tienen una función más específica, ¿no? Y con un criterio de repetición para que haya impacto. Ya vimos que el criterio de difusión masiva y el de repetición son dos criterios que usan los medios de la derecha para que algo tenga impacto. Es decir, yo paso una noticia y al día siguiente la paso, pero como cambiando la frase. Y al día siguiente la paso, pero añadiéndole una cosita más. La esencia es la misma, pero al final la dan 3, 4 veces y la gente termina creyéndolo. Nosotros, no es que no es que vamos a decir que nosotros tenemos digamos, el monopolio de la verdad tampoco, pero nosotros tenemos cierta fe, cierta confianza en que nosotros estamos como más apegados a la realidad, a la verdad. Y los otros están buscando otra cosa. La de ella está dando información porque busca una cosa que no dice. Entonces nosotros, si repetimos algo que es verdad, no es malo, es bueno. Algo que es verdad, lo estamos repitiendo, bueno, estamos haciendo algo bueno. No estamos repitiendo la mentira, estamos usando una técnica de repetición, pero el valor, el sentido ético es distinto.
Es una metodología igual, pero un sentido ético distinto. Entonces, y por supuesto, una coordinadora de difusión tiene como papel comunicarse con otras coordinadoras para que esas informaciones de interés general puedan difundirse. Bueno, serían esos dos actores. ¿Pero? Bueno, a mí se me ocurre que podrían tener un sentido de regionalidad. No tienen que estar reunidos físicamente. No, cada uno está en su casa, en su ciudad. No tienen que estar reunidos físicamente, pero fulano, fulano, fulano y fulano son los miembros de esa coordinadora. Por un año, vamos a suponer. Y al año siguiente se hace otra, se cambian. Lo que decida un poco, lo que decían los criterios ya para mantener, o sea, no que se enquisten ahí y sean los que no, sino que haya, que sea rotativo, pues, en fin, cosas de estas que hay que definir bien. No se puede, ni lo he definido, y si lo hubiese definido no lo hubiera podido decir todo en una sola presentación. O sea que simplemente estoy hablando de digamos, las estructuras de flujo de información y cuáles son más resistentes y más adecuadas para redifundir información de las bases, por decirlo así, ¿no? Entonces, este protocolo no depende de fuentes centralizadas de información. Los medios tienen más control sobre las informaciones que redifunden. Y, por supuesto, es más resistente a escenarios hostiles, por decirlo de alguna manera, para no enumerarlos porque son tantos: invasión, golpe, etcétera, etcétera. Golpe lento. Otra observación que ya le he dicho: no pierden su potestad de publicar las informaciones que deseen, porque eso sería un poco atentar contra el espíritu, ¿no?, de los medios comunitarios y alternativos. También no tienen por qué participar todos los medios comunitarios. Algunos dicen: no, yo no quiero participar en eso, yo estoy bien aquí. Eso tampoco nos vamos a dar mala vida por eso. O sea, siempre va a ser alguna función buena, aunque no participe de un mecanismo de estos. Pero participar sí conlleva el compromiso de hacer la redifusión. Si yo decido participar es porque me estoy comprometiendo a participar en ese protocolo. Bueno, ya llegamos a la lámina esperada por todos. Esta es la lámina de resumen. Sabemos que los medios de comunicación, los grandes medios de la derecha, tienen un protocolo, aunque no esté por escrito, un protocolo ad hoc para redifusión de informaciones y matrices de opinión. Y entonces aquí, partiendo de los medios de comunicación alternativos y no de las grandes agencias de noticias, estamos proponiendo un mecanismo que permita redifundir noticias. O sea, está partiendo de otro lugar, está partiendo de abajo, de los mismos medios comunitarios. Y que eso sea un megáfono construido colectivamente, por darle un nombre, pues. Un megáfono a las cosas que están pasando, construido colectivamente. ¿Aló? Qué raro, se eliminó un ruidito que había ahí desde el principio. Pero que los medios comunitarios deben seguir cumpliendo su función de ser los que difunden las noticias locales, que son importantes y que le dan también autoestima, no sé, le dan identidad a esas comunidades, pues, Bueno, esto es lo que... ¿Está todo definido? No. Tiene que ser trabajada. Y incluso después de ponerlo a prueba, en caso tal de que esto que estoy diciendo yo hoy tenga algún eco en algunos medios de comunicación y se llegue a poner en práctica, la misma práctica nos va a decir o sea, que esto es simplemente como una idea para comenzar. Y bueno, aquí continúa la canción de Ali Primera: apréndete la guaracha y lucha por la unidad, que toda la gente va con la esperanza en la mano, buscando dar a la patria caminos de dignidad.
Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.